Saludos y bienvenidos a Enfoque. América Latina está a las puertas de un cambio de ciclo económico y la recesión ya es un hecho en algunos países de la región que intentan adaptar sus políticas ante la situación actual. Entre los bloques económicos, ideológicos y políticos existentes en la región hay dos que cobran especial relevancia por su papel en esta nueva etapa. Hablamos del Mercosur, nacido en 1991 e integrado actualmente por Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y por otra parte, la Alianza del Pacífico, constituido 20 años más tarde y que engloba a Chile, Perú, Colombia y México. El peso de estas dos organizaciones latinoamericanas, con una visión diferente sobre la integración económica, social y política, está provocando una fractura en el seno de América Latina y han entrado en competición por la supremacía regional. Hoy en Enfoque analizamos las circunstancias que rodean este cambio de ciclo económico en ambas orillas del continente y debatimos el papel que van a tener estos dos bloques regionales de cara al nuevo examen al que se van a ver sometidas las economías de la región ante la coyuntura internacional. Para ello contamos con la visita de 4 expertos en América Latina en nuestra mesa de debate. En primer lugar, saludamos a Lola Albiach, periodista y ex corresponsal en Centroamérica. Lola, un placer tenerte. Encantada. También contamos con la visita del periodista y analista internacional José Luis Torremocha. José Luis, bienvenido. Gracias. Del mismo modo, damos también la bienvenida al periodista Manuel Llamas. Manuel, como siempre, un placer tenerte. Un placer. Y por último, saludamos a Diego Sánchez de la Cruz, analista de Libre Mercado. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues Latinoamérica vive, como decíamos, momentos de cambio. La situación económica y social en Brasil y Venezuela, el probable cambio de rumbo político en Argentina o incluso los conflictos fronterizos entre algunos países como Chile y Bolivia hacen que la geopolítica sea cada vez más compleja en el continente. En primer lugar, me gustaría escuchar una valoración inicial de nuestros invitados sobre la situación actual de la región. Lola, adelante. Bueno, estas alianzas que se constituyeron, algunas con mucho empuje en los 90, no solo el Mercosur, sino también la Comunidad Andina, pues luego han ido perdiendo fuelle y no han llegado a dar el salto de comunidades económicas integradas. Cuando ya en esta década y media del siglo entra un nuevo actor en escena en América Latina, que es China, que hasta entonces no estaba demasiado presente y de hecho Mercosur comerciaba más con Europa que con ningún otro, incluido Estados Unidos. Cuando entra China, se forma esta Alianza del Pacífico que en realidad tiene un mecanismo muy diferente a lo que tenía Mercosur o la Comunidad Andina o el sistema de integración centroamericano o el CARICOM, que es el del Caribe, ¿no? Y es que más bien es una alianza de socios para, digamos, tener un papel activo en el mercado asiático y es un poco diferente. Y sin embargo vemos que en poco tiempo ha cogido un fuelle tremendo. Yo no creo realmente que haya una competencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Más bien incluso estamos viendo que conforme el estancamiento se va generalizando en América Latina, tienen desafíos bastante parecidos y que tienen que ver con que en América Latina no consiguen pasar de eso de quitar un poco aranceles, de llegar a acuerdos un poco comunes para comerciar, pero nunca terminan de dar el salto. Muy bien, bueno, pues ese es el primer punto de vista de Lola Albiach. Manuel Llamas, efectivamente son dos bloques, decía Lola, que no compiten entre sí. No sé cuál es tu punto de vista. Bueno, vamos a ver, son dos bloques claramente diferenciados. El Mercosur es más una alianza política que una alianza económica, una alianza en la que los políticos de una determinada ideología, próximos a la izquierda y sobre todo al área bolivariana de Venezuela, pues hacen un paripé para mostrar que hay buenas relaciones y entendimiento entre ellos, pero realmente no hay una apertura comercial efectiva, a diferencia de los países que conforman esa alianza del Pacífico. Y yo creo que la diferencia radica en eso. Los países que han apostado por abrir sus mercados al exterior, por reducir impuestos, por llevar a cabo una gestión de las finanzas públicas más o menos razonable, por abrazar, aunque sea tímidamente, el libre mercado, progresa mucho más que aquellos que son próximos a la ideología socialista que todavía impregna América Latina y que está representada claramente en el Mercosur por dos países, no tanto por Brasil, sino más bien por Venezuela y Argentina. José Luis Torremocha, tu valoración inicial. Mi valoración inicial es que el desarrollo social de América Latina se ha basado en el crecimiento económico y actualmente, como apuntaba Lola, pues hay problemas en
en ese sentido. Dentro del Mercosur hay una posibilidad de que se flexibilice, capitaneada por Brasil, porque yo, a diferencia de Manuel, creo que quien manda en el Mercosur es Brasil, que tiene el 40% vamos, de lo que es la tarta de este bloque, que es la cuarta economía a nivel mundial, si juntamos todos los productos interiores brutos, ¿no? Entonces, digamos que, a diferencia de la Alianza del Pacífico, que es todavía un embrión, que estaba por ver cuál es su desarrollo, dentro del Mercosur se avecinan cambios, pero yo no creo que de ninguna manera se vaya a disolver, fundamentalmente por Brasil, que es su área de influencia, y también Argentina, que es la otra gran economía que está dentro del G20. Diego Sánchez de la Cruz, Alianza del Pacífico y Mercosur, dos maneras de entender América Latina, ¿no? Totalmente. No es un embrión en absoluto, es una realidad la Alianza del Pacífico. Más que nada porque ya se ha cerrado la eliminación del 92% de los aranceles que comparten entre sí las distintas economías que están integradas en la Alianza del Pacífico. Fíjate cómo se compara esta situación de acción rápida, clara, contra los obstáculos que imponen los estados para el bienestar de las personas a través del comercio, eso que ha hecho la Alianza del Pacífico, versus el Mercosur y tantísimas otras iniciativas de supuesta integración que durante décadas lo único que han hecho es nada. Cumbres, reuniones, declaraciones, tonterías que no han ayudado en absoluto al desarrollo social de los pueblos de Latinoamérica. Comparamos eso con la situación de la Alianza del Pacífico, que en 2-3 años ha hecho más por la integración de los países de Latinoamérica que en ellas han integrado, que todos estos mamotretos institucionales, estos elefantes burocráticos han hecho en décadas. ¿Por qué? Porque se han puesto a trabajar, porque han tumbado los aranceles, porque han firmado tratados para integrar las inversiones, porque se quieren abrir al mundo, porque se integran en la firma de acuerdos con las economías del Pacífico, porque miran a Europa, porque firman tratados de libre comercio con Europa, porque quieren economía de mercado, capitalismo popular para sacar a la gente de la pobreza a base de crear riqueza, de crear propiedad privada, de crear bienestar, oportunidades. Todo lo contrario a esos elefantes burocráticos caducos de los cuales Mercosur es el principal representante. Lola Albiach, no sé si tienes algo que decir a la argumentación de Diego Sánchez de la Cruz en cuanto a ese sacar de la pobreza a la población con la apuesta de Alianza del Pacífico. De entrada, ¿no? Yo objeto también la intervención de Manuel Llamas. Manuel. Sí. Las alianzas que se empezaron a formar en los 90 no tenían nada de ideológico, o poco, tenían más de necesidad económica. Y de hecho los gobernantes que las impulsaron en ese momento en Brasil y en Argentina no eran para nada de izquierdas. O sea que Mercosur nació como una forma de negociar con Europa en términos de mayor igualdad, porque entonces sus economías, tanto Argentina como Brasil, ya digo que el socio principal comercial era Europa, y se encontraban frente a una Europa unida con un mercado común que les ponía condiciones relativamente draconianas para que pudieran exportar sus productos agrícolas. Es que hay que imaginar que, por ejemplo, Brasil es ahora ha sobrepasado a Argentina en el principal productor de carne mundial, o suministra todo el zumo de naranja que podemos conseguir en Europa y más. Y entonces ahí en esos temas había mucho lío, y además ellos tienen un sector industrial muy precario, con poco valor añadido y tecnología. Entonces, bueno, de ahí surgió. Otra cosa es que luego las cosas se han ido derivando en otro sentido, o el asunto ideológico político ha tomado más importancia en algunos momentos y en algunos gobiernos. Tiene más peso a nivel ideológico ahora. Pero sí. Por ejemplo, en el caso de Mercosur, yo creo que sobre todo por las rivalidades entre ellos. Es decir, Mercosur no ha avanzado más porque Argentina en determinados momentos y por razones absolutamente políticas, en vistas a elecciones y tal y cual, ha cerrado fronteras y ha tirado para atrás acuerdos arancelarios. Y luego también es una alianza un poco desequilibrada, donde hay dos gigantes, bueno, un gigante y otro también muy importante, que es Argentina, sí, y luego dos países pequeños que de algún modo casi son una economía complementaria. Y la Alianza del Pacífico, por terminar, sí, más bien ha surgido en un contexto internacional totalmente distinto y también en un contexto de la región diferente. Ellos funcionan estupendamente como un tiro para comerciar con el exterior, pero son economías muy similares,
donde los acuerdos para cualquier cosa que tenga de economía integrada no funcionan por ahora. Bueno, diversos medios de comunicación se vienen haciendo eco últimamente de las diversas coyunturas que vive la región a nivel socioeconómico. Echamos un vistazo a los principales titulares en nuestro enfoque de prensa. En el blog Momento Americano del diario español ABC leemos el titular: Una América a dos velocidades. Resalta que la Alianza del Pacífico crecerá un 3,6% en 2015, con lo que se destacará de forma notable del ritmo al que lo viene haciendo el Mercosur, y añade que en contrapartida todo indica que los países miembros del Mercosur verán como en este 2015 sus economías se quedan estancadas. La web alemana Deutsche Welle señala que la región del Pacífico cuestiona el rol de Europa y añade que el Pacífico está en auge y el Atlántico en declive. Por un lado, resalta la poca estabilidad del auge económico de América Latina, que ha centrado su crecimiento actual en la exportación de commodities, petróleo, energía, alimentos, cuyo precio se determina en Londres y Nueva York. Si entre 2001 y 2005 el sector primario era el responsable del 44% de las exportaciones de América Latina, en el periodo 2006-2010 lo fue del 56%. En el diario El Tiempo leemos diálogo desde las dos orillas del Pacífico y destaca que hay varias naciones asiáticas que están muy interesadas en la Alianza del Pacífico. Pone como ejemplo a China, que está invirtiendo en Perú y México. Japón y Corea son otros países que se han interesado bastante. La idea, dice El Tiempo, es mirar cómo vamos a traer más inversión asiática a estos países que integran la Alianza del Pacífico. El blog Geopolítica América Latina 2015 repasa los principales bloques de países que existen hoy en el sur del continente americano. Explica que actualmente la mayoría de los especialistas en geopolítica latinoamericana coinciden a la hora de señalar el bloque regional UNASUR como uno de los bloques regionales con mayor crecimiento a nivel continental de los últimos tiempos. También es de destacar las expectativas generadas con la implementación del bloque regional Alianza del Pacífico, que incluye a Chile, Colombia, Perú y México, todos países con grandes perspectivas de crecimiento económico en los próximos años. La página digital Marcha hace un repaso del ALBA al Mercosur y recuerda las palabras del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica: el Mercosur no es un paraíso, es una tarea común. Y seguimos leyendo que el Mercosur representa un mercado que incluye a 275 millones de personas, de las cuales menos de la mitad pueden ser incluidas en los parámetros que el mercado requiere sobre una extensión de 12,8 kilómetros cuadrados, el 72% de Sudamérica y el 83% de su PIB. A esto se le suma que tiene el 20% de las provisiones mundiales de petróleo y un tercio de las de agua dulce. En el argentino Conexión 13, Bolivia al Mercosur. ¿Cuáles son los reales beneficios? El medio argentino rememora la concepción originaria del Mercosur, tendente a congregar a la mayoría de los países latinoamericanos. Bolivia integra la triada proteccionista junto a la Argentina y Venezuela. Del otro lado, Uruguay y Paraguay bregan por una mayor apertura al mundo que implica reflotar las negociaciones con la Unión Europea. Por su parte, la delicada situación política por la que está atravesando Brasil a nivel doméstico lo colocan al margen de todo tipo de protagonismo. Desde el gobierno argentino se cree que tanto el ingreso de Venezuela como el de Bolivia constituyen un paso de gigante hacia la integración bajo la bandera de la unidad mercosureña. Ahí teníamos nuestro enfoque de prensa. Me gustaría detenerme en el diario español ABC, que destaca que la Alianza del Pacífico crecerá un 3,6% en 2015 y que sus países miembros se encuentran mejor preparados para enfrentar la coyuntura, estimando un crecimiento para 2016 de un 3,8%. En contrapartida, todo indica que los países miembros del Mercosur verán como en este 2015 sus economías se quedarán estancadas. José Luis, ¿se puede decir entonces que América Latina avanza a dos velocidades? Sí, pero por el tamaño de sus economías, no por estas alianzas. Efectivamente, la Alianza del Pacífico va a crecer más, pero eso no quiere decir que quienes componen esos países y quienes viven en esos países vivan mejor. El capitalismo al que aquí se ha hecho referencia pues incluye a México y a Colombia, que por cierto Colombia tiene un 30% de riqueza.
o sea, de pobreza, perdón, y un 45% en las zonas rurales. Y México es de los países más desiguales del mundo. No sé a qué te refieres con lo del capitalismo social y la riqueza de los pueblos a las que has hecho referencia, porque México es el país número 87 de una lista de 113 en desigualdad, y desde que inició el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América tiene los mismos parámetros de pobreza, una pobreza que significa que 53 millones de personas vivan esta paupérrima situación injusta y 23 de ellas no tengan acceso a la cesta básica. Y Colombia, más de lo mismo. Evidentemente hay un crecimiento a dos velocidades, pero por el tamaño de las economías de cada país. Yo creo que hay una crisis en lo que es cohesión en general territorial, integración regional, pero no creo que haya un enfrentamiento radical entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, y de hecho todo llama a que alcancen compromisos y acuerdos entre ellos. Manuel, ¿son proyectos antagónicos o se complementan, digamos? No, son proyectos antagónicos, evidentemente. De todas formas, a mí me sorprende mucho la argumentación de que la riqueza o la pobreza de un país dependa del tamaño de sus economías. En ningún caso. Suiza es una economía muy pequeña y es enormemente rica. Estados Unidos es una economía muy grande y es la primera potencia mundial. Al mismo tiempo, hay otros países muy pequeñitos, como por ejemplo Cuba, que es enormemente pobre, y otros países muy grandes, como es China, que hace 30 años había cientos de millones de personas muriéndose literalmente de hambre. Por lo tanto, eso denota tu escaso conocimiento en materia económica. ¿A qué ¿Pero qué se tiene que debe? ver con lo que estamos hablando? Pues tiene mucho que ver. Estamos hablando de que las economías de la Alianza del Pacífico crecen o van a crecer a un ritmo muy superior a las del Mercosur. Y la gente y su Cuando las economías crecen, normalmente la gente, pues fíjate que en México vive mejor. Que ahí están los datos. Normalmente la gente vive mejor. Por eso, en México no, por ejemplo. En México y en Colombia no. No vive mejor que hace algunos años. El mismo no vive de mejor pobreza que hace más de 20 años. Bueno, yo creo... por favor, respeta a los que estamos en esta mesa. Bueno, yo también te podría decir, escasos conocimientos económicos no es una manera de respetar. Simplemente podemos debatir. Manuel, tú quieres acabar. Te dejo acabar, José Luis, también te pido que no me hagas referencia. José Luis Torremocha. Yo tengo escasos conocimientos de economía. José Luis, te voy a pedir por favor que respetes el turno de palabra. Por lo menos el mío, para poner orden. Manuel, voy a pedir que no hagamos alusiones personales. ¿Alusiones personales? Vamos a ver, estoy contraargumentando su punto de vista. Me dices que la riqueza de un país depende del tamaño de su economía. Y yo te estoy diciendo con datos... ¿En qué momento te he dicho yo que la riqueza depende? Hombre, si me estás diciendo que... Depende de la riqueza de sus habitantes y de la situación de sus habitantes. Yo no lo he relacionado con el tamaño. Bueno, perfecto. Creo que ha quedado clara la posición. Vamos a darle la palabra a Diego, que también se quedó con ganas de responder a José Luis Torremocha. Vamos a ver, José Luis, en cuestión de desarrollo, tú cuéntale a un argentino que tiene una inflación del 30% si tiene o no oportunidades de crecer y de salir de la pobreza. No se lo cuentes al gobierno, porque todos sabemos que manipula las cifras de pobreza. Por eso ya hasta la ONU le ha pedido a la señora Kirchner que deje de mentir y de ocultar las cifras de pobreza. Eso, Argentina. Cuéntale a un venezolano que no sufre un 150% de inflación y que no es el país en el que más está subiendo la pobreza de América Latina en los 2 últimos años, según cifras de la CEPAL. Cuéntale, sin embargo, a un colombiano cómo ha evolucionado su tasa de pobreza. ¿Tú das cuál es la cifra ahora? ¿Por qué no das la de hace 10 o 15 años? ¿Por qué no das la cifra de pobreza de Perú hace 10 o 15 años? ¿Por qué no nos cuentas que la pobreza en Chile es con muchísima diferencia la más baja de toda la región? Y sobre todo, ¿por qué confundes pobreza con desigualdad? Cuando en desigualdad países desarrollados que tienen un nivel de bienestar alto tienen al mismo tiempo cifras bajas de desigualdad, como también lo puede tener Pakistán o Afganistán. Bien, vamos a darle la palabra a Torremocha por alusiones, luego vendrá lo de Albiac. Por alusiones no es cuestión de falsear cifras o no. O sea, México, el informe es de Oxfam, de Oxfam y de otras instituciones y de Naciones Unidas. Yo aquí no he arrojado ningún dato falso. Y Colombia, las cifras de Naciones Unidas no dicen eso. Bueno, pues no sé qué cifras leerás tú, pero vamos, es un hecho objetivo. Y además tú mismo lo estás... Vamos a dejar la palabra a Torremocha. Tú mismo lo estás diciendo. Tú mismo lo estás diciendo. Tú dices, hace tal, eran más o eran menos. A mí me parece intolerable
que Colombia, que es una economía que crece un 4%, que es la tercera economía de la región, tenga un 30% de pobreza. No sé a ti, a mí me parece intolerable porque al que tenga un señor le parece 45%, intolerable, no nos que va a tenga un contar que la pobreza 45%, el que doble tenga un 45% Diego, ahora, vamos a ver, que Diego, tenga Diego, un 45%. José Luis, perdóname que te interrumpa. Diego Sánchez de la Cruz, vamos a respetar. José Luis respetaba el turno de palabra cuando te correspondía. Vamos a respetar ahora el de Torremocha. Te pido brevedad, José Luis, para terminar y darle paso a la palabra a Lola Albiac. Por terminar con Colombia. El modelo productivo de Colombia, al margen de la guerra interna que tiene, ha expulsado de Colombia a 5 millones de personas que no le dan oportunidades en su propio país. Ese es el modelo de la Alianza del Pacífico. Perfecto. Lola, adelante. A ver, yo lo que creo es que, sobre todo si miramos al futuro, tanto los países que están en la Alianza del Pacífico como los que están en Mercosur, como los que no están en ninguna de las dos o están en varias, porque hay algunos países como Chile, por ejemplo, que está asociado a Mercosur, pero también intenta tener una asociación con UNASUR, con la Alianza del Pacífico, o Costa Rica, que está en el sistema de integración centroamericano y pide la entrada en la Alianza. Es decir, a futuro se van a encontrar con varios desafíos que son muy similares. Uno es el crecimiento espectacular que ha tenido Latinoamérica, no solo, pero en una parte importante se ha sustentado en la venta de materias primas. Y eso ha hecho, junto con el crecimiento incombustible de China, que ha mantenido el crecimiento mundial durante la crisis en Estados Unidos y Europa, eso ha hecho que se volcara, digamos, el foco y el comercio hacia el Pacífico. Eso afecta a economías que están en uno y en el otro bloque. Por ejemplo, afecta a Perú, que ha sujetado mucho su liderazgo, su crecimiento en minería, en el caso de Venezuela, como su producción es monocultivo, pues cuando el petróleo estaba alto era la maravilla, pero el petróleo está a la mitad de su precio desde hace ya un tiempo. Entonces yo creo que el desafío es uno ese, otro que la inversión ha huido. Tú decías que el 16% ha tenido una merma del 16% de inversión internacional, pero es que además América Latina traía una buena parte de la inversión internacional y había sustituido a ciertas zonas de Asia en eso. Entonces, de repente eso desaparece, con la amenaza de que Estados Unidos suba sus tipos de interés, con un problema añadido que no es tan importante, pero influye, de que el dólar se está reforzando porque la economía norteamericana va bien. Entonces, han tenido unas tensiones monetarias que eso, por ejemplo, a Colombia, a pesar de que está en la Alianza del Pacífico, pues le afecta muchísimo. Y no le afecta, por ejemplo, a El Salvador o a Ecuador porque tienen como moneda el dólar. Entonces yo creo que los desafíos que tienen por delante son muy similares. Y los líos políticos en realidad van por otro lado, van por la alianza de UNASUR, por ejemplo, que esa es eminentemente política, o por la CELAC, que no deja de ser solo una alianza política. Bueno, vamos a hablar precisamente de la suma de los países a esas alianzas. La incorporación de Bolivia al Mercosur el pasado mes de julio hace que la integración regional se consolide aún más y cobre una nueva dimensión de cara a reflotar la negociación con la Unión Europea para establecer un tratado de libre comercio con el viejo continente. ¿Qué aspectos positivos y negativos puede conllevar para el Mercosur llegar a este acuerdo con la Unión Europea, Manuel? Yo creo que sería fantástico que Mercosur se abriera sus fronteras a la Unión Europea y al mismo tiempo que la Unión Europea también abriera las suyas. Yo soy contrario a los bloques económicos. No me gusta hablar de la Unión Europea como un bloque monolítico, ni de la Alianza del Pacífico o del Mercosur. Yo creo que la riqueza de los países y por lo tanto también de las personas, José Luis, radica en que exista un contexto, unos condicionantes adecuados para garantizar la propiedad privada, para garantizar el cumplimiento de los contratos, la seguridad jurídica, que existan unas cuentas públicas equilibradas, unos bajos impuestos, que se facilita hacer negocios, básicamente abrazar el capitalismo. Y para eso no hace falta estar en ningún bloque. Os pongo un ejemplo. Suiza está de facto en la Unión Europea, a pesar de que no forma parte, no es miembro, pero ha adaptado o ha abrazado lo mejor de la Unión Europea. ¿Y qué es lo mejor de la Unión Europea? La libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios. Por lo tanto,
Si Bolivia se suma ahora al Mercosur, siempre será positivo para la economía de Bolivia, siempre y cuando eso signifique abrir sus fronteras, salir de la autarquía y abrazar el libre comercio. Ahora bien, si es simplemente un paripé para hacerse la foto con sus aliados políticos, que es más o menos lo que es el Mercosur, pues sinceramente poco va a avanzar en esa integración económica. Torremocha, ¿es un paripé el Mercosur o sirve para algo más? No, en absoluto. Es una unión que lleva desarrollándose desde el año 91, que ha firmado varios tratados de libre comercio, uno de ellos con Israel y otros muchos de cooperación, y que todo va llamado a que tendrá un tratado de libre comercio con la Unión Europea. O sea, se trabajará en ese sentido, y por cierto es una unión de países que son capitalistas con sus contradicciones, pero no dejan de ser capitalistas. Bueno, sin duda el motor económico de este bloque es Brasil, el del Mercosur, pero teniendo en cuenta su situación actual de abrirse a otros mercados o incluso su participación y compromiso con otras alianzas como los BRICS, ¿hasta qué punto puede dificultar llevar adelante una política común dentro del Mercosur, Diego? Bueno, evidentemente tienen un cacao mental que no se enteran ellos aún de lo que están haciendo. Es un bloque que camina continuamente, por un lado, entre la inoperancia burocrática de este mamotreto institucional que ha sido desde los años 90. Mencionas que se creó en el año 90, como si eso fuese algo que le da legitimidad. Lo que han sido es 25 años de parálisis institucional. Esto, igual que la OEA, igual que la UNASUR, CELAC, ALBA, todo tipo de instituciones que se han visto en una situación de parálisis durante décadas. ¿Por qué esa parálisis, Diego? Esa parálisis porque no tienen ni siquiera una visión clara, no abrazan de manera definitiva lo que deberían hacer, que es la apertura comercial, que es, por otro lado, la única forma de salir de la pobreza, como nos demuestra la historia. No hay países autárquicos que tengan prosperidad y no hay países ricos que no estén abiertos al comercio mundial. Lola, ¿vive en una parálisis el Mercosur, como asegura Diego? Desde el punto de vista de integración, ellos empezaron muy fuerte. Fue la primera alianza que realmente suprimió aranceles entre sus fronteras, de toda América Latina. Pero llegó un momento que efectivamente se paralizó, pero yo creo que tiene ahí que ver una combinación de situaciones políticas internas, claro, y también de cambio de propósito, porque nació queriendo hacer un bloque que pudiera negociar en mejores condiciones con Europa, pero entre medio apareció China y empezaron todos a comerciar más con China que con Europa. Pero Lola, piensa en una cosa. No solo Brasil, o sea, Chile, Perú, el primer socio comercial es China. Ahora China empieza a estancarse y entonces empiezan a descubrir un dicho popular que es magnífico, es decir, no se puede tener todos los huevos en la misma cesta. Luego vamos a hablar un poquito más de China. Claro, sí. De repente, las negociaciones con la Unión Europea, que se habían destacado por unas razones objetivas, es decir, porque nosotros queríamos libertad de exportación de productos industriales y ellos decían, se nos acabó la industria del automóvil por precaria que la teníamos, ¿no? Eso que se estancó por esos motivos, ahora de repente vuelve a tener interés, sobre todo para Mercosur, cuando la Unión Europea ya 15 años de negociaciones, pues ha perdido un poco el interés. Pero en todo caso, no mezclemos alianzas que son estrictamente económicas, aunque la política influya, con alianzas que son solo políticas, como la CELAC. La CELAC solo tiene 2 años y es como una representación de la región que a veces funciona, a veces no. Es decir, que el principal problema de la región es que si uno mira todo ese montón de alianzas que tienen, sea para propósitos económicos o políticos, a la hora de la verdad, cuando tú ves, y eso lo dice la CEPAL, el Tribunal de la Organización Mundial de Comercio, la región que más demandas ha puesto es América Latina, o sea, países concretos. La región más demandada es América Latina. Te vas al Tribunal de la Haya de líos limítrofes y otro tanto de lo mismo. O sea, parece mentira que a estas alturas del siglo XXI, Bolivia con Chile, Nicaragua con Colombia, Venezuela con Colombia. A veces, en realidad, uno tiene la sensación de que todavía arrastran inercias muy negativas del siglo XIX. Manuel sonreía con la argumentación de Lola. Sí, no, porque tiene razón. Resulta contradictorio, al mismo tiempo, a mí, personalmente, muy paradigmático, el hecho de que, al mismo tiempo, se defienda, al menos de boquilla, la integración económica, que es lo que intenta defender el Mercosur, o al menos su objetivo último es integrar económicamente a esta zona, ¿no? Con lo cual, los líderes políticos de esos países reconocen que el libre comercio es positivo. Pero al mismo tiempo,
lo paradigmático, lo contradictorio, es que estos mismos países son puramente proteccionistas. Es decir, Venezuela, que aplica un proteccionismo a nivel comercial, proteccionismo industrial, proteccionismo monetario, en donde ni siquiera existe libertad para la libre circulación de moneda, en donde existe un cepo cambiario, en donde impide a sus ciudadanos y a sus empresas acceder libremente a dólares, que es la moneda que demanda toda Venezuela. Es un Venezuela. socio recién llegado a Mercosur y no es de pleno derecho. Te pongo el caso de Argentina. Argentina también, un auténtico paradigma en materia de proteccionismo comercial, en materia también de cepo cambiario. Es decir, por un lado, dicen defender el libre mercado y el libre comercio en el sentido de es bueno integrar nuevos países a esta asociación, pero en la práctica estos países están cerrados a la libertad comercial y por eso, no por casualidad, son pobres y siguen decayendo. Brasil, me gustaría que habláramos de Brasil porque además está teniendo dificultades políticas. ¿Qué significaría para el Mercosur, como están pidiendo de hecho por algunos sectores conservadores en Brasil, que saliera el país de esta alianza, José Luis? Porque es el motor económico del Mercosur. O el fin del Mercosur o el cambio hacia otra relación, pero Brasil no va a salir del Mercosur. Brasil, en el momento económico que tiene, pues tiene una serie de presiones internas de cambiar su política interior y también exterior, y se está en un momento de negociación y de hablar posibles cambios entre, pues, sobre todo, los dos principales actores, Brasil y Argentina, que son los que más pesan. Venezuela no tiene un peso relevante en el Mercosur. Bien, bueno, la reciente construcción de la Alianza del Pacífico, rápida y expansiva, con clara vocación comercial, espera resultados a corto plazo después de haber concretado ya sus primeros acuerdos. Entre sus objetivos está la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. De esta manera se plantea superar la desigualdad socioeconómica de cara a consolidarse como una plataforma de articulación política, económica y de proyección al mundo, especialmente en la región Asia-Pacífico. Los tres socios sudamericanos tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. ¿Es este uno de los aspectos ideológicos más importantes que marcan la diferencia de proyecto regional entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, Diego? No es ideología, es economía y economía de la buena, bien entendida, porque lo que están haciendo estos países es firmar acuerdos de libertad comercial, pero tanto con Estados Unidos como con las economías del Pacífico, como entre sí mismas. De hecho, están invitando, abriéndole la puerta al resto de países de América Latina, porque, como bien decía Torremocha, lo que está haciendo Mercosur es negociar. Si es que llevan negociando 10 o 15 años. Mira, lo que le ha pasado a Brasil es que le han engañado. Cuando Brasil entra en Mercosur, pues claro, su líder era Cardoso, había otro tipo de líderes a nivel regional como Álvaro Uribe más adelante, que estaban empujando porque Mercosur, lo que fuese Mercosur, fuese un mecanismo para abrir el comercio, abrir las oportunidades en Latinoamérica, y que se han encontrado casi en un nuevo club chavista, parecido a lo que puede ser el ALBA, parecido a lo que puede ser la CELAC y todo este tipo de nuevas instituciones. Lo que ellos querían, lo que Brasil quería, era esa libertad comercial, ese capitalismo pujante de los años de Cardoso, que saca millones de personas de la pobreza, que le deja una gran herencia al gobierno de Lula da Silva. Querían potenciar eso, articular eso a través de Mercosur, y lo que se han encontrado es que Mercosur es una trampa de pobreza institucional para los países que están dentro de ella. Por eso, cuanto antes se salgan, mejor. Si los sectores conservadores, has dicho, los sectores conservadores de Brasil se quieren salir de Mercosur, bien por los sectores conservadores de Brasil, y que los sectores progresistas de Brasil entiendan que ese es el camino. Lola Albiac, estoy convencido de que quieres realizar una réplica a la argumentación de Diego. Bueno, pero yo ya insisto en ir más allá. Es decir, el problema no es si Mercosur es mejor o peor que la Alianza del Pacífico, porque para mí, que tienen presupuestos, contextos de nacimiento y recorridos diferentes, y que si dejamos de lado lo que es principal para toda la región, que ya lo he señalado, a ver, situémonos. En América Latina hay un gigante y algunos países muy grandes, o sea, con liderazgo y con peso. Brasil por un lado y México por el otro. Y lo que ha pasado en la última, digamos, década y media es que México ha estado más vinculado a Estados Unidos y demás que mirando al sur. Y si ha mirado un poco al sur es para que Centroamérica la situación no se complicara demasiado, y ahí sí que siempre tienen una línea de intercambio y de integración con América Central. Y Brasil ha estado haciendo su propia política, dado que Mercosur estaba estancado,
Ellos han empezado a hacer cooperación sur-sur. Y esa influencia, Lola, de Estados Unidos. Tienen presencia en África, os digo, más que España. Y eso ha sido de la última media década para acá. O sea, no solo lo de los BRICS, que solo vemos ahí a Putin representando a Rusia, siempre cambian todos los demás, pero él ahí está, o China. No, es que realmente Brasil visto que Mercosur se estancaba, pues bueno, utilizan Mercosur para las negociaciones regionales y las cosas que funcionan, y por lo demás, ellos hacen o sea, no han jugado un liderazgo regional, ni ellos ni México. Y entonces, un poco estamos donde estamos, es decir, al final, Estados Unidos, que ha decidido volver a tener una política latinoamericana después de que estaban con la atención puesta en cualquier otro sitio, pues sí que propició la Alianza del Pacífico. O sea, no solo es que los países tenían acuerdos bilaterales con Estados Unidos, sino que a Estados Unidos le convenía muchísimo, visto que, digamos, están orientados o tienen la perspectiva de volver al Pacífico y centrar ahí su actividad y reducir su presencia en otras partes del mundo, le convenía muchísimo tener una forma de alianza con los países latinoamericanos que están en todas las alianzas del Pacífico, porque varios de esos países están en esas alianzas. Sí, además, no solo es esa alianza, digamos, con Estados Unidos, de esos tres países, hay más aspectos en común entre estos tres gobiernos sudamericanos. Por ejemplo, no haber firmado el acta de constitución del Banco del Sur o no tener acuerdos comerciales con el Mercosur vigentes, tan solo son observadores. ¿Son estos los pilares que fundamentan que ambos bloques entrañan dos modelos diferentes de inserción internacional en la región, Manuel? Yo creo que la diferencia fundamental entre ambos bloques a día de hoy radica en que el bloque Mercosur, no tanto por el tema Brasil, sino más bien por Venezuela y Argentina, apuestan por un modelo económico planificado, puramente estatista, con escasa libertad económica, que está generando graves problemas en esos países. El caso de Venezuela es evidente, todos lo conocemos, el caso de Argentina exactamente igual. Yo me pregunto, ¿por qué Venezuela y Argentina, que eran países enormemente ricos hace un siglo, pero enormemente ricos, no me refiero a que pertenecían al mundo desarrollado, sino que eran primeras potencias mundiales? Ambos países estaban entre las 10 primeras economías del mundo. El caso de Argentina incluso por delante de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que durante este último siglo hayan caído en el grupo de países en vías de desarrollo? Yo no diría que son subdesarrollados, pero sí están en vías de desarrollo. Pues básicamente porque han apostado por la estatalización de la economía. En Argentina lleva gobernando el peronismo, me da igual las siglas políticas de los distintos partidos o el nombre de sus diferentes presidentes. El peronismo, que es una forma de fascismo, el peronismo lleva gobernando Argentina desde hace 50 años. Y la realidad del tema es que Argentina desde entonces ha ido cayendo progresivamente en nivel de vida, en crecimiento económico, en indicadores socioeconómicos de todo tipo. Por lo tanto, ese no es el modelo. Y otros países que han apostado, como por ejemplo Perú en los últimos años, hacia la apertura comercial, hacia la garantía de las inversiones, hacia la libre empresa, han mejorado de forma muy sustancial. Denominar al peronismo como fascismo da para un programa completo. Perón era fascista reconocido. Digo que da como para un programa completo de debate. Vamos a darle la palabra a José Luis Torremocha. Adelante. Con respecto a la pobreza en América Latina en los últimos 25 años ha bajado en más de 20 puntos, fundamentalmente por los países que están en el Mercosur, que han aplicado políticas más de Estado sin dejar nunca de ser capitalistas. El mismo Brasil, bajo el gobierno Lula, según todos los indicadores, redujo la pobreza en 24 millones de personas. Esos son datos evidentes. Yo insisto en que el Mercosur, el futuro del Mercosur va muy ligado a lo que haga Brasil, porque Brasil siempre ha mantenido una doble estrategia, su propio interés como el monstruo de economía que son, la séptima del mundo, y luego el Mercosur también para desarrollarse económicamente, pero sobre todo para aumentar su influencia política, porque es realmente quien manda en ese bloque. Diego Sánchez de la Cruz, ¿quieres agregar algo al respecto? Poner como ejemplo de reducción de la pobreza a los países del Mercosur me lo voy a tomar un poco a chiste, José Luis, porque claro, lo dice la si CEPAL, echamos... la CEPAL para espera, que es un chiste. Yo te he escuchado. Sí, pero bueno... Pero yo te he escuchado. Vamos a dar la palabra yo no vengo aquí a Diego. Pero yo te he escuchado. Análisis político. Yo te he escuchado. Entonces, vamos a ver. Venezuela. ¿Hablas de la CEPAL? Mira las cifras de CEPAL para Venezuela. Brasil.
Mira las cifras de para Venezuela Brasil. no ha reducido la pobreza. O sea, Venezuela no ha pasado nada en los más de 2-3 40 últimos puntos. años, no ha aumentado la pobreza de manera espectacular. Bueno, pues si queremos seguir viviendo en Marte, podemos seguir No, ha viviendo en aumentado de Marte, manera pero no espectacular, cuentes ¿no? conmigo, Ha porque no aumentado hay puntos. país. Estoy hablando, Ha estoy aumentado intentando hablar. Vamos estoy a dejar la intentando palabra hablar. a Sánchez de la Cruz. No Adelante. ha habido país que aumente más la pobreza en los últimos años que Venezuela. Por lo tanto, poner como ejemplo a países que estén en la órbita del Mercosur de reducción de la pobreza, precisamente cuando en el arco contrario tienes a Chile, que es el país con menos pobreza de toda América Latina, me suena, repito, a chiste, a mal chiste, a chiste de mal gusto, porque para los pobres chilenos, que son muchos menos que los pobres venezolanos, que son muchos menos que los pobres brasileños, que son muchos menos que los pobres de la zona del Mercosur, que son mucho menos que los pobres de Argentina, es un insulto que le digas a la gente de Chile que ese modelo no sirve para el desarrollo, porque precisamente es con diferencia, con mucha diferencia de más de una decena de puntos en tasa de pobreza, el país que menos pobreza tiene en América Latina, con diferencia. Torremocha, adelante. La réplica y luego vendremos con Lola Albiac. Bueno, me hablas de... Yo no voy a empezar a comparar país por país. Se puede hablar, hacer un programa o 10 de cada país, Diego, pero te repito que Colombia tiene más de un 30% de pobreza y Venezuela tiene un 21%. Pero yo no he venido aquí a hablar de Venezuela, que siempre lo sacáis en los debates, incluso hasta en el asunto del Mercosur. Porque soy una persona. ¿Por qué me hablas en plural? otros debates, porque sigo el Yo programa. nunca he debatido contigo. Sí, pero yo veo el programa y te veo a ti también. Fíjate, tengo tiempo hasta de verte a ti. Vamos a avanzar, José Luis. Que Venezuela no tiene un papel fundamental en el Mercosur. Se puede utilizar como argumento para atacar al Mercosur, pero me parece Te hablé de Argentina. errado. Te hablé de Argentina. Argentina. Diego, vamos a repetir ahora la palabra de Argentina también versus Chile. Las cifras son claras. Argentina también ha reducido la pobreza en los últimos años y Argentina va a tener unas elecciones ahora y el candidato ha dado un viraje importante, que eso significa... Pues lo amplio que es el peronismo quedaría, bueno, no para 10, sino para 100 programas. Adelante, Lola Albiac. Toda la región ha reducido la pobreza, toda la región. Y en base, sobre todo, a ese crecimiento espectacular que han tenido década y media. Pero claro, hay países que la han reducido más o, quizás lo más importante, de manera más sostenible, porque han tenido voluntad política y además de eso han aplicado mecanismos que no van a depender de si tienes muchos ingresos del Estado por exportaciones o no. Y entonces eso es lo que hará la diferencia que veremos en unos años, de cuánto de la reducción de pobreza que han hecho todos, indistintamente del color, porque no me digáis que el gobierno del Perú es socialista porque no lo es. No. O sea, es socialdemócrata en todo caso. Y Dilma Rousseff yo tampoco la considero una comunista, pero en fin. Entonces... Y hay diferencias que no tienen que ver solo con la ideología, en cómo han aplicado la reducción de la pobreza. Pero el problema es que ahora, a futuro, eso ya está ahí, ojalá no vaya para atrás, pero los desafíos que tienen son de otro tipo. Y esos son muy comunes. En Mercosur tú dices, ¿se va a ir al carajo o no se va a ir al carajo? Mira, ahí, que me perdonen los argentinos que nos escuchen, pero el agujero continuo ha sido Argentina. Es decir... Cuando estaban en plena negociación con la Unión Europea, al margen de que hubiera dificultades, intereses muy legítimos de una u otra parte, ocurrió el default de Argentina, un país que estaba dolarizado. Que ya la dolarización, imagínate que dentro de una alianza económica, pongamos en la Unión, Francia decidiera tener el dólar como moneda dentro de la Unión. Pues eso es lo que ocurrió dentro del Mercosur. Argentina optó por el dólar y dolarizó su economía. Y eso creaba unos desequilibrios terroríficos que quizás justificaron que no avanzaran más. Luego llega el default y sin embargo Mercosur sobrevivió. Y aquello fue un terremoto. O sea que si han sobrepasado eso, yo dudo que a futuro... O sea, lo que ha estado haciendo Brasil, que indudablemente es el gigante ahí, es que cuando las cosas van mal y aquello no funciona muy bien y Argentina pone barreras y no sé qué, congelan la relación un poco. Lola, me gustaría introducir el tema de Estados Unidos, sobre todo la importancia que tiene a la hora de estabilizar o desestabilizar. ¿Qué papel va a jugar Estados Unidos en todo esto? Hombre, Manuel? todo lo que sea... Mira, a mí me parece que estos últimos días se ha producido una noticia muy positiva para toda la zona, incluido para Estados Unidos, que es la firma del famoso acuerdo de libre comercio que engloba Pacífico y con Estados Unidos. Transpacífico, Que engloba se llama. a 12
12 países y que representa el 40% del PIB mundial. Un acuerdo al que no se ha sumado China. Ojalá se sumara, porque entonces todavía sería de mucha mayor envergadura. Pero es el mayor tratado de libre comercio firmado hasta la fecha. Por lo tanto, eso es una muy buena noticia. Todo lo que sea abrazar el libre comercio es positivo, y Estados Unidos está ejerciendo un papel preponderante en esa materia. Yo creo que Estados Unidos, como primera potencia mundial, que abra sus mercados, que abra la posibilidad a que otros empresarios del resto del mundo puedan vender sus productos a 300 millones de norteamericanos y estos a su vez puedan vender los suyos libremente al resto del mundo, es muy, muy positivo. Ahora bien, dicho lo cual, cuidado, porque los tratados de libre comercio también tienen una letra pequeña, y la letra pequeña en este caso radica en que es cierto que se reducen aranceles o directamente se eliminan, pero se imponen muchas normativas y regulaciones que al mismo tiempo sirven también como medidas proteccionistas. Les voy a pedir intervenciones un poquito más breves porque entramos en la recta final del programa. Torremocha, ¿es positiva esta influencia de Estados Unidos, esa nueva influencia de Estados Unidos en la región? Yo creo que tiene su parte positiva y otra gran parte negativa. Evidentemente, la Alianza del Pacífico es lógico que tenga una relación más directa con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que está México, que el 90% de lo que exporta México es a los Estados Unidos, y los Estados Unidos definen la legislación laboral y definen toda la economía de México desde que firmaron el Tratado de Libre Comercio. Y por otra parte está Colombia, que es el otro gran aliado de la región y la otra gran economía de la región. Y una pregunta que me gustaría... Bueno, la verdad, otro asunto, sí, adelante, José Luis. El papel de Brasil con los Estados Unidos, que ha habido un acercamiento. Creo que eso va a dar bastante que hablar en los próximos años. ¿Eso puede tambalear un poco más el Mercosur, esa relación? Yo creo que sinceramente no. Brasil siempre va a ejercer el mismo papel. El papel de potencia, si es que lo es, económica suramericana, y su área de influencia política en el Mercosur. ¿Y el nuevo gobierno en Argentina cómo va a influir en Mercosur? Ya sea digamos, el relevo del kirchnerismo o bien la oposición. Yo solo diría una cosa. Insisto, desde hace 50 años en Argentina gobierna el peronismo, que es una ideología per se, insisto, muy próxima al fascismo. Perón bebía directamente del fascismo europeo, italiano, fundamentalmente. Y me da exactamente igual el relevo que se produzca. Es decir, aunque ahora a nivel regional, Emanuel, sí. No quiero hablar solo de Argentina, sino a nivel regional. Lo digo, aunque ahora haya un cambio de gobierno, básicamente no va a haber diferencias en la deriva de declive y de crecimiento que está experimentando Argentina durante décadas. Bien, bueno, Lola, brevemente, por favor. Papel de Estados Unidos. Estados Unidos aprovecha que México está demasiado absorbido por sus problemas internos y que Brasil otro tanto. Y entonces, entre eso, y que también quieren de algún modo contrapesar la enorme influencia, no solo para comerciar, sino para dictar las normas del comercio que China estaba empezando a tener. Ese acuerdo transpacífico ayuda en limitar, pero no va a ser un camino de rosas. Hace falta que sea aprobado por bastantes congresos. Bueno, pues hablamos de China precisamente, sin lugar a dudas, un socio fundamental para la región. En ese sentido, destacamos que el FMI alertaba sobre el elevado endeudamiento empresarial en China y Latinoamérica. La deuda de las empresas en los mercados emergentes se cuadruplicó en la última década hasta los 18 billones de dólares, con China y Latinoamérica a la cabeza. ¿Cómo va a afectar esto a ambos bloques y a cada país en particular, Diego? Bueno, pues les toca hacer un proceso de desapalancamiento, evidentemente, a ambas regiones, pero también hay que comparar deuda contra activos, ¿verdad? Entonces aquí, aunque las obligaciones empresariales han crecido, es que qué duda cabe que mucha parte de América Latina, la parte civilizada, capitalista, pujante, esa es la que ha estado avanzando muchísimo. Piensa en las empresas brasileñas. Brasil sale de una situación de hiperinflación y de intervención total en su economía en los años 90 y construye una economía de mercado que estaba poco a poco desarrollándose y acercándose hacia un modelo liberal, y que en los últimos años ha venido estancándose. Quizá Lula da Silva hace un parón reformista en la segunda parte de su mandato, y desde luego que Dilma Rousseff no ha sabido darle la vuelta. En ese contexto, ¿qué le toca a las empresas? Acostumbrarse al nuevo paradigma político, saber recoger velas después de lo que ha sido una década bastante buena en general para la región, no tanto en los países socialistas de la misma, y ajustar esa deuda empresarial a la baja. En China es un elefante completamente distinto, el de la deuda empresarial. José Luis Torremocha. Creo que sí va a afectar, y pues de hecho en la anterior cumbre de la CELAC ya se habló de China y ya se habló de otros socios que los países latinoamericanos deberían establecer relaciones con ellos, debido a que había bajado bastante la inversión extranjera. Este hecho sí influirá
pero ya se ha iniciado otro camino, otra senda por parte de los países para establecer acuerdos con Corea, con Turquía, con el mismo Irán, con Australia. Este es el camino en el que se va. Pero a mi manera de ver, el desarrollo social de América Latina ya no puede basarse en el crecimiento, porque no se va a volver a crecer como antaño. Bueno, pues teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos tratado hoy en nuestra mesa de debate, ¿cómo creen que evolucionarán estos dos bloques regionales a corto y medio plazo, dadas las circunstancias actuales? Pues Manuel, a modo de conclusión, para terminar, se nos todo dependerá de cómo reaccionen a la crisis que se está gestando en los países emergentes. La desaceleración de China va a suponer un golpe brutal a las economías latinoamericanas muy dependientes de las materias primas. Por lo tanto, van a tener que cambiar su estructura productiva. Hay Brasil, Venezuela, muy dependientes de la producción de materias primas. Van a tener que aplicar medidas de austeridad para que sus presupuestos no se desequilibren y presenten grandes agujeros fiscales. Y van a tener que afrontar un proceso de desapalancamiento. Algo similar a lo que ha sucedido en Europa o en Estados Unidos durante los últimos años de crisis. ¿Cómo reaccionarán? En función de cómo reaccionen, si hacen políticas liberales y de austeridad, saldrán adelante. Si siguen la vía bolivariana de estatalización, pues se irán a pique. Diego Sánchez de la Cruz, para finalizar, ¿cómo van a evolucionar estos dos bloques? Hace 25 años cayó en Europa el muro de Berlín y se hundió la Unión Soviética. El muro que tiene que caer ahora en América Latina y que lleva décadas ya derrumbándose es el del socialismo, y quienes lo han vuelto a intentar han vuelto a fracasar. Por lo tanto, simplemente mirarse en el espejo la Alianza del Pacífico. Hasta Chile se está equivocando últimamente. Por lo tanto, capitalismo, libertad de mercado. Y eso es lo que trae la pobreza a los pueblos. Lo conocemos, son los datos, es la realidad que hemos conocido a lo largo de las últimas décadas. José Luis Torremocha, para terminar. Su desarrollo dependerá de la situación de cada país, dependerá de la adaptación que tenga Brasil en el caso del Mercosur, y yo creo que vamos a ir a un marco de colaboración entre ambas alianzas. Muy bien. Lola Albiac, para terminar. Tienen que dar un salto en integración por los caminos que ellos quieran. Mercosur tiene que consolidarse o fenecerán, y la alternativa es concluir el acuerdo con Europa. La Alianza del Pacífico también tiene que hacer lo propio, porque no olvidemos que se gestó también porque ahí estaban las maquilas y las zonas de libre comercio por las cuales los países de Asia introducían en producción de ensamblaje a Estados Unidos. Tiene que ser algo más que eso también, pero no olvidemos que al final Latinoamérica sobre todo comercia con el resto de la región. Y eso todavía tiene obstáculos que no tienen que ver con el socialismo, Nos quedamos tienen que ver con medidas económicas. Nos quedamos con esa reflexión. Agradecemos a nuestros invitados por ayudarnos a entender mejor la situación de estos dos importantes bloques regionales en Latinoamérica y los retos que tienen por delante, que seguramente seguiremos analizando en próximos programas. Lola Albiac, José Luis Torremocha, gracias. Manuel Llamas, Diego Sánchez de la Cruz, gracias por acompañarnos en nuestra mesa de debate, y a ustedes que nos siguen cada día, agradecerles también por su confianza y por acompañarnos en este análisis para comprender con mayor profundidad todo lo que forma parte de la actualidad. Les esperamos aquí, como siempre, para que luego ustedes se hagan su propio enfoque.